flip-flops. De eso se trata este video. Si querés perderle el miedo a esos bicharracos, quédate del otro lado. Antes de entender qué es un flip-flop, tenemos que saber algo lo más básico, lo más necesario sobre lógica combinacional. Pero no tiene mucho secreto, simplemente saber que va a haber diferentes entradas y diferentes salidas, diferentes pines, diferentes puntos de nuestros circuitos que van a estar a valores lógicos. Y esos valores lógicos pueden ser 0 o 1. Un 1 lógico se podría interpretar en un circuito como 5 volts o más o menos un rango cerca de esa tensión. Y el 0 lógico se puede entender como una tensión aproximadamente igual a 0 volts. Podría ser de otra manera, pero a fines de entender qué es un flip-flop no nos interesa saber eso. Lo que nos interesa saber es qué es, qué entradas tiene, qué salidas tiene y qué información procesa. Entonces, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un bicharraco de estas características que puede tener una, dos, tres más entradas, puede tener muchas entradas, no importa, y puede tener dos salidas. Generalmente tiene solamente dos salidas, donde la de arriba por convención generalmente se la llama Q, por ponerle un nombre, y la de abajo se le llama Q negado. Es decir, que siempre el flip-flop me va a responder con una salida que me va a enchufar acá en Q, y resulta que la de abajo va a ser ese mismo valor negado. Es decir, si tengo un 1 acá, acá me va a tener un 0, y si tengo un 0 acá, acá voy a tener un 1. Siempre van a estar invertidas estas dos salidas. Más allá de eso, a mí lo único que me interesa es ver el Q ¿sí? Porque es la salida que me importa. Después que aparezca acá negado es algo que es irrelevante a fines prácticos. Ahora el flip-flop lo que hace es mirar sus entradas y poner a la salida algo que al flip-flop se le antoje poner según su configuración y según el tipo de flip-flop que sea, solamente cuando ocurren determinadas condiciones en una entrada de control o entrada de clock o reloj. ¿Y qué es el clock? Bueno, el clock es una entrada que tiene el flip-flop que es muy particular porque es aquella que el flip-flop va a tener que mirar para determinar en qué momento del tiempo va a mirar sus entradas para procesarlas y largarme la salida. Lo más común es ver flip-flops que respondan a flanco creciente de reloj o flanco decreciente. ¿Qué significa eso? Que la señal que termine enchufando acá, ponele que sea esta señal, no importa la forma que tiene, si el flip-flop dice en su hoja de datos que está configurado para responder a flanco decreciente de su entrada reloj, significa que cuando tengo un flanco decreciente de la señal que enchufo acá, si es que la señal que enchufo acá es esta, entonces solamente en los flancos decrecientes de la señal esta, en estos instantes de tiempo, el flip-flop va a mirar qué entradas tiene para hacer su salida según su configuración, que ahora las vamos a ver. Solamente en estos instantes de tiempo. Estrictamente hablando, el tiempo de bajada o el tiempo de subida que tiene una señal que ponga puede ser tan rápido como quiera, pero nunca va a ser cero. Entonces, ¿qué es este instante de tiempo? Bueno, a fines prácticos y para entender cómo funciona esto, no nos interesa saber en detalle que esta bajada acá en realidad ocurre de esta manera. Simplemente, como ese tiempo es muy chiquitito, para entender el funcionamiento a fines prácticos, vamos a decir que ocurre en tiempo cero esa bajada. ¿Está bien? Pasa de 1 a 0 en ese instante de tiempo. Esto es 1, ¿está bien? Y esto es 0. Lógico. Valores lógicos. Que en los circuitos correspondería a valores de tensión, pero no nos interesa meternos tanto en detalle. Hay otro flip-flop que responden a flanco creciente, por ejemplo, y es lo mismo, pero en vez de decreciente, va a mirar solamente los instantes de tiempo estos, cuando la señal que pongo acá esté creciendo. Entonces, flanco creciente y flanco decreciente del reloj son las dos configuraciones que más se utilizan en flip-flops. Listo, eso es lo que tenés que saber sobre cómo funciona. Es importante saber que el pasaje de entrada a salida, es decir, si este flip-flop que tengo acá, no lo definí todavía qué tipo de flip-flop es, pero imagínate que tiene una entrada y una salida, esta y esta, ¿sí? Acá es la negada, pero no importa, es el mismo valor, pero negado, está como de más. Imagínate que este flip-flop lo que hace es, si yo pongo un 1 acá, a la salida me pone un 0, lo invierte. Imagínate que es como una especie de inversor. Lo que es importante de ver es que el procesamiento de la información de la entrada para ponerla a la salida no se da en tiempo cero. Se da justo cuando el clock dice, si esto responde a flanco creciente, bueno, en ese instante va a procesar esa información, pero el procesamiento se da en un determinado tiempo. Eso es importante de ver porque cuando veas más flip-flops conectados,
Eso es indispensable para que todo funcione. Entonces vamos a ver los tipos básicos de flip-flop para que empecemos a hacer algo. Acá tenemos nuestro primer flip-flop. Es un flip-flop SR. ¿Por qué SR? Y porque los terminales que tiene son dos, S y R. Obviamente el clock de ahora en más no lo vamos a nombrar porque está de más, ¿sí? Nombrarlo, pero siempre está el clock y quizás también tiene otras entradas, ¿sí? De clear, de reset, pero para entender cómo funciona no nos compliquemos más porque si no es innecesariamente complicado. Entonces S y R son dos entradas. S significa set, seteo, entrada de seteo, es decir, ajuste, es decir, establecimiento, eso significa set. Y reset, todo lo contrario, resetear, o sea, restablecer. Bueno, para ver cómo funciona esto vamos a hacer una tablita de verdad. ¿Qué es una tablita de verdad? Muy fácil. Depende de los valores que tenga, la salida va a valer algo determinado. Entonces, ¿qué entradas puedo poner? Y bueno, las combinaciones posibles entre dos posibles entradas pueden ser, ¿qué puedo tener? Puedo tener 0, 0, puedo tener 0, 1, puedo tener 1, 0 o puedo tener 1, 1. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra combinación posible se te ocurre? No hay otra posibilidad. ¿Y cómo es la salida? Bueno, la tabla de verdad de este flip-flop es de la siguiente manera. Se dice que el flip-flop setea, o sea, me pone la salida un 1 cuando en set tengo un 1 y en reset tengo un 0. O sea, que estoy seteando. Con 1 estoy diciendo que estoy seteando el flip-flop. Si pongo un 1 en reset también estoy reseteando, eso no tiene sentido. Así que seteo poniendo un 1 y no reseteo poniendo un 0, ¿sí? Esto es establecimiento, esto es seteo del flip-flop. Entonces me pone un 1 a la salida. Entonces cuando tengo S igual a 1 y R igual a 0, tengo salida igual a 1. Acá está, 1, 0, salida igual a 1. Muy bien. También está la salida negada, pero no tiene mucho sentido ponerla porque me complica el cohete. Se sobreentiende que acá voy a tener un 0 si acá tengo un 1. La otra cosa que puedo hacer es resetear el flip-flop, pero no setearlo. Es decir, querer resetear, pero sin setear al mismo tiempo. Esto es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué significa resetear? Significa poner esto, la salida, en 0. Resetear, volver al comienzo de todo, 0. Entonces si tengo 0, 1, 0, 1, tengo un 0. Muy bien. Eso es reseteo. Y supongamos que ahora lo tengo en esta condición y a mí se me ocurre no setear ni resetear y poner un 0 y un 0. ¿Qué va a pasar con la salida? Bueno, en el instante en que yo dejo de poner un 1 acá y pongo un 0 y digo que tengo 0, 0, el flip-flop no va a cambiar su estado, no va a cambiar nada, va a seguir como estaba antes. No hay forma de que cambie porque ni seteé ni reseteé, ni puse un 0 ni puse un 1 acá. Entonces, ¿qué salida voy a tener? ¿Un 0 o un 1? Ni un 0 ni un 1, voy a tener la entrada anterior, ¿sí? La entrada anterior. O sea que si antes tenía un 0, voy a seguir teniendo un 0. Si antes tenía un 1, voy a seguir teniendo un 1. Porque no estoy ni seteando ni reseteando. Se queda con el estado anterior. Memoriza. El flip-flop está memorizando la entrada anterior. Entonces, si acá en Q yo estoy poniendo la salida en el instante actual, puedo indicarla con N, porque miro N como el instante actual. N en el instante actual, N más 1 en el instante siguiente, N menos 1 en el instante anterior. Entonces digo que la salida en el instante actual pasa a ser esto, si pongo actualmente estas cosas. Ahora si pongo 0, 0, la salida va a quedar con la salida que tenía en el instante anterior, o sea, el Q en N menos 1, el instante anterior. Y nos queda por último esto. ¿Qué pasa si yo quiero setear y resetear al flip-flop al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar a la salida? ¿Tiene lógica setear y resetear al mismo tiempo? ¿Qué salida me va a poner? El flip-flop se rompe, no funciona. No tiene sentido hacer eso. Así que el flip-flop SR en esta condición no responde de ninguna manera. ¡Pum! Se rompe, sale un hito. Ahí está. Recordemos que cada una de estas cosas, entradas que tengo, el flip-flop va a mirar las entradas que tiene para poner la salida que corresponda, como vemos acá, solamente cuando tenga, por ejemplo, un flanco creciente de reloj. Cuando la señal que ponga acá sufra un flanco creciente. Si es que el flip-flop está configurado para flanco creciente. Si lo es para decreciente, lo mismo, pero decreciente. Entonces, en los instantes distintos donde no ocurra eso, el flip-flop se va a comportar como quedó en el instante anterior. No hay razones para que cambie. Así que así funciona el flip-flop SR. Vamos a tratar de solucionar este problema que tenemos acá. Si queremos poner 1 y 1, se rompe. No quiero que se rompa mi bicharrasco. Quiero que funcione. Entonces, ¿cómo lo solucionamos?
Entonces, para solucionarnos la vida apareció el flip-flop JK, que es igual, se porta igual que el SR, todo idéntico, salvo la situación que te acordás que antes teníamos el SR, que ocurría que cuando tenía un 1-1, la salida en el instante actual me quedaba que no se podía, no se rompía, empezaba a salir un mito. Acá, el JK, en ese orden, JK, ¿sí? Esta situación la repara a la anterior y no tengo que se rompe, no se me rompe el flop. ¿Qué es lo que ocurre? Responde de una manera distinta. ¿Y cómo responde? Y bueno, te memoriza la entrada anterior, o sea, pone el estado previo negado. Responde de esa manera. Es decir, que si tenía diferentes entradas, vino el flanco creciente del reloj, por ejemplo, si esto responde de esa manera, y acá tengo un 1 y 1, antes tenía un 0, ahora me va a poner un 1. De esa manera responde. Parece un poco abstracto, ya lo sé, pero tenés que armarte el circuito con las señales que tenés y solamente de esa manera vas a poder interpretarlo. De más está decir que no hace falta aclarar más cosas respecto a este flip-flop porque responde así, ya está. E igual al SR salvo esta situación. El siguiente flip-flop es el flip-flop tipo D y es muy sencillo, fíjate. El flip-flop tipo D tiene solamente una entrada, y obviamente la entrada de reloj, no la digo ya porque me canso, y tiene una salida, ¿sí? Que puede ser el Q, obviamente tiene el Q negado, no lo pongo para no aburrirme. Bien, ¿cómo responde este flip-flop? Muy fácil. Espera que venga el flanco creciente del reloj, si responde con flanco creciente, y te copia la entrada a la salida. Así de fácil. O sea que si tengo un 1 acá, espera que venga el flanco creciente del reloj. Cuando viene el flanco creciente, ¡pip!, me copia un 1 a la salida. Y espera que venga el siguiente flanco creciente del reloj. En el siguiente flanco creciente del reloj, si la entrada que yo puse la cambié a 0, porque se me ocurrió cambiarla a 0, entonces cuando llega ese flanco en ese instante, el flip-flop mira la entrada, tiene un 0, lo copia a la salida, pone un 0. ¿Va? Así de simple. Hacer una tabla de verdad sería medio tonto, porque si tengo un 0 acá, me copio un 0 acá, y si tengo un 1 acá, me copio un 1 acá. Muy pavo esto, che. Así que ya vimos el flip-flop SR, que era muy fácil, el set y reset, el JK, que arreglaba el problema que tenía el SR, vimos el flip-flop tipo D, que solamente copiaba la salida de entrada cuando viene el flanco, como todos, y falta el T. El T es muy fácil también, fíjate. Entonces el flip-flop tipo T tiene, como el D, también una entrada, esta se llama T, la salida de hombre Q, también tiene la Q negada, insisto, no la pongo porque me aburro, clock, ahí va, muy bien. Tiene ese tipo de configuración. Una entrada o una salida. ¿Cómo funciona el flip-flop tipo T? Bueno, el T viene de tool. Tool es alternar, cambiar, ¿sí? Ir alternando. Es decir, esta entrada T va a comportarse alternando la salida cuando yo la active. Es decir, si yo pongo un 1, ¿sí? Si pongo un 1 en la entrada T, estoy activando el modo de alternancia. Es decir, que la salida me va a ir alternando de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Siempre cuando va a cambiar, cuando tenga el flanco del reloj. Siempre mirando el flanco del reloj. Entonces, si tengo inicialmente arrancada con un 0 acá, y yo esto lo tengo con un 1 acá, estoy activando ese modo para que vaya alternando. Entonces, si tenía un 0, cuando venga el primer flanco del reloj, se va a cambiar a 1. Muy bien. Y en el siguiente flanco del reloj se va a cambiar a 0. Bien. Siguiente flanco del reloj se va a cambiar a 1. Bien. Y si tengo un 0 acá, ¿qué pasa? Y no estoy activando el modo de alternancia. Entonces, si antes tenía un 0, viene el primer flanco del reloj y no va a cambiar, flaco. Va a quedar igual. No va a ir alternando. No estoy activando el modo de alternancia. Así que va a quedar siempre igual. Y el siguiente flanco del reloj lo mismo, no va a cambiar. Así de simple es el flip-flop tipo T. ¿Sí? Es alternante. Entonces, si en T tengo un 1, la salida lo que va a hacer es el estado anterior, ¿sí? N-1 lo va a negar. ¿Sí? Y si tengo un 0 y va a quedar con la salida anterior, sin negar, va a quedar igual a la anterior, no va a cambiar nada. Así se porta el flip-flop tipo T. Che, tan rápido vimos todos los flip-flop y sí, flaco, no hay mucho que ver. Simplemente es una definición, funcionan de esa manera. Insisto, lo más importante es que sepas que la cajita esa que te dibujé va a mirar las entradas y va a poner la salida cuando tenga el flanco de reloj, ¿sí? No en otro momento. Eso te va a permitir analizar los diagramas de tiempo y todo lo que puede venir más adelante, que sin eso que te digo no tiene ningún sentido, nada ocurre si no. Entonces a partir de ahora podés armarte circuitos conectando los flip-flops como se te antojen, conectando, ¿qué estoy diciendo con esto? O sea, conecto un clock, una entrada de reloj
¿sí? Que va a entrar a mi circuito, que ahora voy a armar como se me antoje, pero entendiendo que esta entrega de reloj puede ser constante, ¿sí? O sea, va a tener siempre la misma forma. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, este clock que estoy poniendo en este nodo acá se comporta de esta manera en el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo conectar acá todos los flip-flops que se me antojen, pongo el clock en la entrada del clock como corresponde, pongo unos o ceros en las entradas que quiera, los voy conectando como quiero y puedo ir mirando las salidas que voy teniendo de los flip-flops para ver cómo se comporta. Y se puede portar de muchas maneras. ¿Qué puedo hacer con flip-flops? ¿Qué cosas puedo hacer? Y bueno, por ejemplo, si tengo 3 flip-flops tipo T, imagínate que le conecto un 1 a la entrada del primer flip-flop tipo T y a las otras entradas y salidas las conecto de esta manera, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Y los clock qué hago? Y bueno, si yo tengo una entrada clock, una señal de reloj, ¿está bien? Que puede ser una señal cuadrada, como ya te mostré, por ejemplo, una cosa tan inofensiva que varía en el tiempo de esta manera, una señal cuadrada, por ejemplo, que tiene una determinada frecuencia, que es la inversa del periodo. Es decir, que si este tiempo donde se repite desde acá hasta acá es 3 milisegundos, por ejemplo, 1 dividido 3 milisegundos es la frecuencia y te dan hertz, ¿sí? Bueno, si te dicen que la señal de reloj es de tantos hertz, puedes sacar el periodo y con el periodo puedes construirte tu señal. Y mirando la señal, si estos flip-flops responden a flanco creciente todos, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo lo que me interesaría mirar son las salidas de los flip-flops, ¿sí? Esta salida, esta salida, esta salida. Y resulta que los ceros y unos que se forman acá, esa grilla de ceros y unos que formo, ¿sí? Este acá y este acá, forman un número en binario que puede ser un contador, por ejemplo. O algo parecido. Pero de esta manera, con este mecanismo se conectan los flip-flops. ¿Y qué tenés que saber? Nada, lo que te dije hoy. Simplemente mirar al flip-flop solito y fijarte que en cada flanco creciente va a mirar que tiene la entrada, ¿sí? Y tarda un determinado tiempo en procesar esa información para ponerla acá, ¿sí? Y una vez que procesa información ya pasó el flanco reloj. O sea que una vez que procesó la información y pone la salida que quiere poner el flip-flop, ya pasó ese flanco reloj, así que este flip-flop de acá no puedo utilizar ese mismo flanco reloj para mirar esa salida que me volvió este. Tiene que esperar al flanco siguiente. Ese es el mecanismo, ese es el corazón para entender cómo funcionan los circuitos con flip-flops. Listo, no hay mucho más que saber. Como si siempre digo lo mismo, soy un chanta, porque siempre hay un montón de cosas más para saber. Siempre, es interminable. Pero siempre digo y siempre creo yo que las cosas, por más complicadas que sea, puedes tener una pila así de apuntes, pero siempre se reducen pequeñas cosas y esas cosas te las tienen que decir para que vos puedas agarrarte de eso y a partir de eso empezar a entender los conceptos. Porque estos circuitos los puedes hacer tan complejos como quieras, interminablemente complejos. Pero si no sabes el corazón, las esencias, no puedes hacer nada. Y sabiendo las esencias de esas cosas que te digo, puedes construir un montón de cosas. Así que sin más, hasta acá este video. Fuerza, metele garra, metele voluntad, que todo se puede, no hay cosas complicadas, no hay cosas imposibles, no hay cosas difíciles, hay cosas complejas que demandan tiempo y dedicación entenderlas. Mucha suerte.